Hare Krishna. Bueno, vamos a tener hoy una clase como clase de Bhagavatam, ya que el Bhagavatam, el principal tema es describir las glorias de Sri Krishna, especialmente sus pasatiempos en Brindavan, es lo más elevado y más sagrado del Srimad Bhagavatam. Entonces, estoy trabajando ahorita, terminando un ensayo que se llama Srimati Radha, la persona histórica detrás de un cantar de amor místico. Es el borrador, se lo voy a leer ahorita como adelanto. Cuando ya lo termine, ya lo voy a dar con citas y todo, ya todas las referencias. Es un adelanto para que todos sepan de esto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devi Swati Vyasanta Toyayan Udiraye Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneswari Visavano Sute Devi Pramamami Harikate Krishna Karuna Sindhu Dinavandu Jagat Pate Gopecha Gopika Kanta Radha Kanta Namasute Ongayanati Miranda Syayananjana Salakaya Chaksuru Militanyena Tadmai Sigurava Namaha Panchakalpatriva Chakripa Sindhu Yasha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Yayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Syaadvaita Gadadhar Sivasadigora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, para no, como es técnico el ensayo, voy a en unas partes resumir y otras voy a ir directo para que lean. Dice, Srimati Radha, la persona histórica detrás de un cantar de amor místico. La tentativa de documentar las evidencias que soportan la historicidad de las figuras que han marcado toda una civilización, sobre todo que fue conquistada y oprimida por el colonialismo, más grave aún, el europeo, el europeo, como fue el British Raj, con fuerte herencia abránica, o sea que cristiana, judeocristiana, requiere desenmarañar todo un andamiaje teórico. Para empezar, los expertos como Robert Darnon, Ivan Gaskell, Giovanni Levi, Roy Porter, Giovanni Prince, John Scott, Harper, Richard Tuck, Ken Wesselin, etc. Han mostrado que existen varias formas de hacer la historia. Burke et al. 1993. Cita, es una cita, es la referencia. A fines del siglo pasado, en 1992, surgió una obra, podemos decir, canónica, o sea, canónica es como un texto sagrado, que es una referencia de autoridad para la academia. Vaishnavism, Contemporary Scholar Discuss the Gaudiya Tradition. Los especialistas contemporáneos discuten la tradición gaudilla. Portsmouth, New York, 1992, reimpreso luego por Montilal Barnani Das, con prefacio de Edward Dimon. Ese fue ya creo que ya partió el doctor Dimon, el mero director en estudios de la India y todo eso en Estados Unidos, una institución de estudios de Oriente de la India, donde participaron 25 de los más destacados especialistas, incluyendo a Michael Witzel, que fue nuestro maestro en Harvard, sánscrito de Harvard, muy conservador. Allí encontramos trabajos relevantes sobre la investigación objetiva hacia la figura de Sri Radha, todos ellos dentro del margen de la escuela conservadora de la indología, o sea, los estudios de India, como Twistle, Gaumatán, etc. También tenemos a A. Bryan y sus libros, Quest for Historical Krishna, Krishna Handbook, en fin, presos por la Universidad de Oxford Press, donde hablan toda la base histórica de Krishna, todo eso se han dedicado. Muy bien. No obstante, aparte de las tres grandes escuelas de indólogos que hemos ya clasificado en otras obras previas, es decir, A. Hindu-Tuavadis, B. Conservadores del modelo herencia del orientalismo, C. Neutrales, científicos, objetivos y liberales que exploran a nuevos descubrimientos.
Es curioso que los que habían sido predominantes, los conservadores, ahora han quedado rebasados por una rama de damas empoderadas estudiosas, más que de aliados eruditos, del discurso posmarxista progresista de la ideología de género, que a su vez destacan dos ramas entre sí, la corriente feminista y la corriente queer. El tema es muy amplio y para el autor, como un epistemólogo de la filosofía de la historia, sería muy placentero profundizar en el tema. Pero esto requeriría un gran libro que rebasaría el Mahabharata, la obra de Dvaipayana Vyasa. Así, para la investigación de la real historia de la antigua India, el primer problema es que nos encontramos con un serio inconveniente epistemológico, como ya lo hemos señalado en varios de nuestros escritos anteriores. Pues como mi hermana, la antropóloga Eleanor Argani, ha señalado, es una cita que dice que todos los conceptos que surgen dependen mucho de la escuela académica que haya. Si es una escuela, va a presentar su punto de vista, o sea, difieren por las escuelas académicas. Así, este frente del género, como buen heredero del marxismo, no solo ha enfatizado el discurso reduccionista, pirrónico, sino que ha catalizado a un jacobinismo negacionista acérrimo, aún con una personalidad como Sri Radha, que para el pensamiento teológico del Vaishnavismo, especialmente de la escuela de Sri Chaitanya Mahaprabhu, es el aspecto femenino de la divinidad, como veremos más adelante. De tal manera, se invita a los estudiosos a seguir esta aventura, agradeciéndoles cualquier corrección, crítica y aportación que puedan brindar, recordando siempre las palabras del investigador Severo Iglesias. No se trata, es obvio, de justificar todo lo sucedido en la historia, tampoco de negar los pasos que son condición para liberar el trabajo de alcanzar soberanía. Las posiciones todo o nada no son bases del buen juicio, ambas se inspiran en la razón perezosa. En la historia nada hay así. La marcha del mundo y la humanidad siempre es devenir de nuevas configuraciones históricas. Solo el último hombre que viva sobre el planeta podrá dar su juicio final. Por el momento, el mundo es un campo real complejo, abierto a la intervención del ser humano y a la plasmación de los ideales que en pos de una vida justa, libre y racional perfilamos con nuestra acción, lo cual obliga a valorar con justeza los aportes siempre parciales. Y luego de aquí vendría lo que va a tratar este ensayo, todos los temas, o sea, diferentes temas, ¿no? Los subtítulos. Y aquí entramos en un tema que sí quiero leer ahorita, que se llama Las verdades incómodas de la historia. Dice: entre las pruebas históricas que fundamentan al Señor Jesucristo, se destacan las menciones del judío Flavio Josefo, del 37 al 100 DC, la obra del romano Suetonio, del 69 al 140 DC, la obra del hipercrítico Celso, 2 del 200 DC, etc. También existen los lugares históricos y arqueológicos. Es interesante que varios cronistas afirman que hay más testimonios sobre Cristo que sobre la muerte de Julio César en el Capitolio o la coronación del emperador Carlomagno por el Papa Juan León III en el 800 DC. Sin embargo, hay retóricos negacionistas que rechazan las menciones de Flavio Josefo y los otros testimonios. Profundizado en la reflexión, podríamos preguntar cómo saben los expertos que un hombre, Carlos I de Inglaterra, vivió y fue decapitado y que su adversario, Oliver Cromwell, le permitió que le cosieran la cabeza y le dieran una sepultura digna. El mismo juicio se puede aplicar a otros casos. Tan solo hágase memoria de los siguientes hallazgos. Hicieron a los expertos retractar sus prejuicios sobre el pasado. En el siglo XVIII, los historiadores estaban convencidos que las ciudades de Pompeyo y Herculano eran ficticias, pero sufrieron un rudo aprieto cuando los arqueólogos las descubrieron y hasta la fecha son ruinas turísticas. En el pasado hubo eruditos quienes ironizaron las narraciones de Heródoto sobre cierto país lejano donde había unos grifos que custodiaban un tesoro de oro. En 1963, una comisión de arqueólogos soviéticos trajeron a la luz el mentado sitio, que correspondió al Altai o Kinsha, que significa la montaña de oro, en el valle de Osirska, donde excavaron vestigios de una civilización que tenía minas de oro, los cuales estaban adornadas con grifos.
Otros investigadores negaron la descripción sobre la altura de la fortificación de Petra, en el sur del desierto del Mar Muerto, narrada por Erastóstenes, Plinio, Eusebio, etc. Mas, sin embargo, el desliz resultó ser su negacionismo cuando Johann Ludwig Burckhardt, en el siglo XIX, realizó el hallazgo arqueológico y comprobó la realidad de esto. Hasta 1870 era común que se considerara una ficción la ciudad de Troya, descrita por Homero en la Ilíada. Aunque fue ridiculizado por los historiadores en su intento, Henry Schliemann, usando como mapa dicho texto, la Ilíada, emprendió excavaciones en el Asia Menor y descubrió que el error eran los juicios recelosos de sus críticos. En el Tratado Chota-Huang, se llama el Tratado Chota-Huang, es el embajador chino con ese nombre, narra que existió una ciudad maravillosa rodeada de murallas en una jungla al sur de China. Sobraron juicios aventurados que pensaron que era imaginación. Pero a los pocos años, el naturalista francés H.H. Mouffot descubrió que en la selva espesa de Indochina estaban las ruinas de Angkor Thom con sus murallas. Hubo también quienes se obstinaron a no dar crédito al famoso cenote sagrado de los mayas de Chichén Itzá. Hubo también negacionistas, ¿no? En el siglo XIX. No obstante, sufrieron una colisión cuando el arqueólogo E.H. Thompson redescubrió el pozo, por lo que no sobra mencionar cómo los habitantes de Venecia se rían de Marco Polo por contar que vio que en su viaje que los chinos tenían piedras calientes para sus baños, pero ahora se sabe se trataba del carbón mineral. Todo esto se menciona ya que debido al aislamiento cultural, a la ignorancia, a la falta de actualización académica y la fosilización de los estereotipos sobre otras culturas, más si son ajenas en el entorno ideológico donde se ha crecido y educado, y más nefasto aún, el fenómeno psicosocial de la apostasía, que son personas que se vuelven enemigas de la religión en la que creyeron que fueron, y la muleta del cómodo negacionismo. Es muy conveniente precipitarse y alienarse cognitivamente debido a la falta de total honestidad. Una realidad social y física son los hechos del pasado. La realidad fáctica es que han existido millones y millones de personas que no dejaron ninguna huella de su paso por el planeta. Es más, de algunos ya tan solo quedan sus apellidos, pues mismo en nuestras familias no conocemos a todos los ancestros. Sin embargo, existieron, y este hecho es la realidad de la mayoría de los seres humanos. Solo unas ciertas personas muy especiales son las que sí dejan su marca, que se recuerda con el pasar de los siglos. Estas figuras siguen vivas a través de sus hazañas, sus actos, sus leyendas, sus mitos, sus epopeyas, que representan el ideal de las sociedades antiguas. Y este es un factor que irrita mucho a los pirrónicos negacionistas. Pues en el pasado, a diferencia del presente, la historia no era positivista, no era científica positivista, ni mega rigurosa con los datos como ahora, mas era para enfatizar los valores y las enseñanzas que dejaron y marcaba la transmisión y preservación de los ideales y creencias de las culturas. En cuanto a Srimati Radharani, quien fue reconocida no solo como una celebridad histórica por los grandes sabios Bhagavatas y los miles de devotos de India a través de los siglos, sino que es adorada aún por más de 1.000 millones de seguidores de Krishna, no solo en India, sino ya alrededor de todo el planeta. No obstante, ha sido el objeto de ataque por parte de las corrientes antagónicas. Y es más, con el resurgimiento del movimiento hindutva, ya que actualmente su partido político, Bharatiya Janata Party, BJP, están en las cúpulas del gobierno de India, quienes defienden la historia tradicional religiosa de su cultura, por lo que sus adversarios políticos, en especial los izquierdistas, como los secularistas globalistas, quienes contratan a sus intelectuales mercenarios para acribillar la historia religiosa de esta cultura, con mórbidos ataques que salen de sus lapiceros, y en el presente muy en especial con su nueva arma, el postmarxismo, la ideología de género. En fin, un tema inagotable para los filósofos e historiadores de la ciencia, pero aquí nos concentraremos en las evidencias históricas sobre Sri Radha
Y para que quede claro, repasaremos las bases del método de investigación de esta ciencia. Entonces aquí viene la investigación científica que se presenta como las ciencias históricas tienen que ser holísticas, o sea, se basan en arqueología, antropología, lingüística, en geografía, geología histórica, arqueoastronomía, antropología, paleología, paleografía, o sea, todas las herramientas que usted no nada más es una sola prueba, hay un montón de herramientas, etnografía, ¿verdad? Folclore, el estudio del folclore, de la mitología, todo eso es lo que daba la refuerza la historicidad, geografía histórica, entonces nada más hay una prueba histórica, ¿no? La arqueología o no, son un conjunto. Para empezar, volvemos a recalcar, nada menos que el héroe de Sri Radha fue Sri Krishna. Quien fue Sri Krishna es reconocido como una figura histórica por la academia desde hace mucho. El estudioso alemán Rudolf Otto, que fue el padre, fíjense, de una disciplina científica que se llama fenomenología de la religión. Si él es el padre, es un erudito muy científico, Rudolf Otto, dictaminó que Krishna fue una personalidad histórica es un hecho ampliamente indudable. En 1972, la decana, ya fallecida decana, de la Facultad de Historia de la UNAM, la doctora en Historia y doctora en Estudios Bíblicos de Harvard, Teresa Roth, escribió: el Krishna humano se asocia a las tribus de estas zonas, oeste y centro de la India. El personaje histórico que parece en efecto haber existido sufrió más tarde un proceso de deificación, o sea, que lo hicieron divino. Así es la teoría mundana, ¿verdad? En 1979, Thomas J. Hopkins, quien se doctoró en Yale en la historia del Vaishnavismo, afirmó: a partir de una estricta y firme postura histórica académica, Krishna, que aparece en el Bhagavad Gita, es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico y cochero de Arjuna. No obstante, y podemos hacer una lista gigante, como lo hice en mi tesis doctoral, no puse una antología de todo eso a través del tiempo. No obstante, uno de los ataques acérrimos fue el de los orientalistas, que al ser genuinos evangelistas intentaron denigrar la figura de Krishna por su relación aparentemente ilegítima, entre comillas, con Sri Radha, en lugar de comprender que se trataba del amor místico, que será el tema final de este escrito. Al respecto, Bhaktivinoda Thakur escribió: los jóvenes bengalíes, encadenados en pensamientos e ideas inglesas y totalmente ignorantes de la historia premahometana de su propio país, añadirán una explicación más diciendo que el Bhagavatam es un libro que contiene un relato de la vida de Krishna, quien era un hombre, que era un hombre ambicioso e inmoral. La mente del crítico superficial sin duda cambiará si reflexiona sobre un solo punto importante y fundamental, es decir, ¿cómo podría ser posible que un espiritualista del rango y la escuela de Vyasa, enseñando los mejores principios del teísmo a lo largo de todo el Bhagavatam y componiendo los 4 textos citados al principio como fundamento de su poderosa obra, podrían haber creado en la creencia de los hombres la idea de que lo sensual, la conexión entre hombres y ciertas mujeres es el objeto de oración más elevado? Esto es seguramente imposible, querido crítico. Vyasa no podía haber enseñado a un vairagi, monje célibe, cómo establecer un lugar de oración con varias mujeres gopis si las encontrara en algún lugar. Vyasa, que podía enseñarnos repetidamente quien siempre nos enseñó repetidamente en todo el Bhagavatam que los placeres sensuales son momentáneos, como el placer de rascar la mano con la mano, la comezón, y que el deber más elevado del hombre es tener amor espiritual por Dios. Nunca había podido descrito la adoración de Dios, ni siquiera cualquier otra cosa, en la indulgencia de los placeres sensuales. Bhaktivinoda Thakur, 1998. De allí, como lo documenta bien B.B. Majumdar en su clásico Krishna, Historia y Leyenda, los intelectuales independencistas de la India en el siglo XIX, fuertemente influidos por la educación evangelizadora que recibieron en los colegios cristianos británicos, sublimaron tan solo un Krishna parcial en su vida como príncipe del clan Yadu, casado con su harén de reinas en Dwarka, separándolo de su vida infantil como vaquerito de Brindavan y novio de las gopis. De allí surgió la hipótesis de que hubo 2 Krishnas, bajo el clamor
que no existían referencias de la vida de Krishna como pastor en Vrindavan en el Mahabharata. Interesante que en realidad es, como lo veremos más adelante, que sí existen claras menciones de Krishna Gopal y su amor por Radha, o sea, Krishna Vaquerito y su amor por Radha en la epopeya, o sea, en el Mahabharata. Pero lo más asombroso es que actualmente, y más las empoderadas damas, se aferran a esa ilusión y siguen promoviendo esta tesis delirante, véase Girsual y otros. Como también es asombroso que entre los haters de Radha y Krishna se oye un eslogan muy trillado que dice que no hay ninguna mención de Sri Radha antes del siglo XIV con Jayadeva y Chandidas. Así que un estudio riguroso de la evidencia histórica anterior de ese tiempo nos muestra. Vamos, evidencias documentales. Bueno, vamos a leer otro poquito más. Voy a leer un poquito. Evidencias documentarias. Referente a los registros documentales, es bueno usar como punto de referencia que actualmente hay personalidades que debido a su filosofía e impacto en la historia son incuestionables, aunque existen menos evidencias documentales en comparación con Krishna o Radha. Un ejemplo podría ser Sócrates, cuya vida y enseñanzas ha sido un ejemplo, por lo cual cualquier libro de atañe a la filosofía lo menciona. Es interesante que Raúl Gutiérrez Sainz ha expuesto que a Sócrates se le conoce por las obras de Platón, Aristófanes y claro, su crítico Xenofante. Platón y Aristófanes eran discípulos de Sócrates. Bajo un estudio riguroso nos demuestra que entre las pruebas históricas estándares usadas por los estudiosos para confirmar la historicidad de diversos personajes en la antigua India han sido las fuentes dentro de la misma tradición, como los de Shruti y Smritis. Luego las de las corrientes antagónicas e independientes fuera y dentro de la India. Recordando un poco de epistemología, hace 300 años, al principio de la indología, los eruditos orientalistas fueron muy influidos por el paradigma judeocristiano de tiempo. Para su estimación, la creación tomó lugar alrededor de 6.000 años atrás, habiendo encontrado testimonio en los recuentos védicos. Estos libros eran de más de 5.000 años de antigüedad. Ellos fabricaron muchos inventos, muchos artificios académicos para oscurecer la fecha tradicional, el método de fecha tradicional. Por ejemplo, John Bentley, sintiendo que su concepto de tiempo ha sido cuestionado, empleó su conocimiento de ciencia astronómica para desacreditar la fórmula de dataciones védicas. Dice, por su intento de sostener la antigüedad de los símbolos hindúes contra hechos absolutos bíblicos, él, otro académico, apoya todos los otro dito, debería apoyar todos los abusos horribles y las imposiciones encontradas en ellos bajo la pretendida sanción de antigüedad. No, él va más profundo. Al mismo significa que se esfuerza para sobrepasar el recuento mosaico bíblico, que es el fundamento y los cimientos de nuestra religión. Porque si creyéramos en la antigüedad los libros hindús, como él desea que lo hagamos, el recuento mosaico sería pura fábula o ficción. Es también importante no olvidar que las fechas oficiales solamente han sido una reducción hipotética de todos los libros, sobre todo los libros sánscritos védicos, desde que hay un número de divergencias en cuál es la fecha en la cual los textos védicos fueron compuestos. Aunque Max Müller, la cronología de Max Müller ha sido aceptada como la más predominante, la única predominante. Y de hecho los conservadores la que defienden a capa y espada, todavía vemos como cruzados, así, se aferran, aunque hay evidencia. Bueno, vamos a ver. Dice, este es que el Rig Veda es el más antiguo, el cual fue traído por tribus invasoras arias que venían del Cáucaso, aunque originalmente ellos decían que venían de Europa y después, digamos, alrededor del 1500 a.C. Y de allí, bueno, voy a hacer una pausa tantito porque... Ok, bueno, continuamos. Estábamos leyendo cómo el modelo de Max Müller ha sido muy altamente cuestionado. De hecho, en verdad, Boris Winternes, un cercano compañero de Müller, del mismo grupo de sanscritologistas, arguyó que cualquier intento de reconstruir los periodos védicos de los textos sagrados
la antigüedad es científico. Aquí hay una cita de él, dice: la real historia está bajo una gran cobertura en la oscuridad. La cronología de la historia de la literatura de India está, dice, empaquetada en mucha oscuridad, y cada intento de ese tipo acerca de poner una fecha cae en el presente estado del conocimiento. El uso de fechas hipotéticas solamente es un engaño, una ilusión, lo cual hace más daño que un bien. Así, hablando de esas cronologías que dijo Max Müller, podemos citar eruditos quienes han revelado cómo este modelo es sin ningún fundamento. El sanskritista W. D. Whitney escribe: todas las fechas de la historia de la literatura de India son puestas para volver a caer. Y este es casi todo, esta es la mayor parte de todos los casos. Por eso Winter me señaló: es remarcable, sin embargo, qué poder tan fuerte de sugestión existe aún en la ciencia. La determinación es puramente arbitrarias hipotéticas de Max Müller de las épocas védicas en el curso de los años ha recibido más y más dignidad de carácter de un hecho probado científicamente, sin ningún nuevo argumento y sin ninguna prueba que lo apoye. De hecho, Max Müller fue uno de los primeros que rechazó su propio paradigma de fechas. Él dijo: ya sea que los signos védicos hayan sido compuestos en el 1000 o 1500 o 2000 o 3000 antes de Cristo, no hay poder sobre la tierra que pueda determinar esto. Lo dice Max Müller en sus 3 últimos libros, en 1899, página 35, y dice: y similares afirmaciones como esta aparecen en sus últimos 2 textos, uno en el 83 y otro en el 69. Este lo dijo en los 6 sistemas filosóficos de la India. Bien, pues el testimonio de Panini, el gramático, y sus predecesores, sus antiguos maestros, nos dirigen a nosotros a estimar que la gramática sánscrita existía alrededor de 64 gramaticarios prior a Panini. O sea, y poniéndonos 40 años por cada uno, esto nos lleva a por lo menos cerca de 4000 años antes de Cristo. Aunque de acuerdo a, ¿cómo se llama? Aunque de acuerdo a las teorías oficiales, la escritura fue inventada en Mesopotamia por el 4000 antes de Cristo. Sin embargo, los especialistas han revelado que nadie conoce con toda seguridad cuál fue el origen de la escritura. Esto lo cita Smat Pesherat en 2012. Y se ha sobreestimado que el primer libro escrito fue la épica de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh. Pero hay eruditos que mantienen que esto no es el caso, como Horace G. Jacobi. Sobre esto Juan Miguel de Mora escribió: pero no hay duda que bajo la más hipótesis conservadora, el Rig Veda empezó a ser compuesto mucho antes que el poema de Gilgamesh, el poema de la creación y el código de Hammurabi, los 3 babilonios. De Mora, 2010. Así, aunque el exedario de Max Müller es predicado como una verdad incuestionable en los libros de texto, y claro, y por los de la escuela conservadora, ellos creen así de una ciega, sin ningún cuestionamiento esto. El hecho es que hay una gran divergencia entre los especialistas cuando los textos védicos fueron escritos, que van desde 5000 a 3000 años antes de Cristo. Pero ahora ni uno tiene la última palabra. Pero el testimonio puránico de los Puranas y la entera tradición histórica registrada de los antiguos sabios de India mantienen que Dvaipayana Vyasa y sus discípulos compilaron la literatura védica y puránica al final de Dwapar Yuga y al principio de Kali Yuga. Vamos a ver los testimonios de los Sutris. Entre los especialistas que han estudiado a Krishna han presentado como fuentes los textos Sutris, o sea, como evidencia de Krishna, como los 4 Vedas, Brahmanas, Arenakyas y Upanishads. Luego los otros comentarios, como los Dharma Sutras,
como el Bodhidharma Dharma Sutra, etc. Dharmasastra. Veamos los testimonios sobre Sri Radhika. En el Vanaseya, en el Vasanayi Sanjita, hace una apelación a Krishna como Gopala. El trabajo hagiográfico, o sea, hagiografía es la historia religiosa, la historia tradicional religiosa que está llena de milagros, cosas supernaturales, ¿sí? El trabajo hagiográfico usa ese adjetivo para Krishna en sus actividades infantiles en compañía de las gopas, o sea, Gopala, pastores de vaca en Brindavan. Para terminar con esta sección, otras referencias a los Puranas se observa en el Gopata Brahmana también. Otras evidencias que insinúan la identidad, cuyas referencias son sobre Radha, la principal gopi amiga de Krishna, se exhiben en los siguientes textos sanjitas. En el Vasayana 1.483, en el Kata Sanjita 6.34, el Taitiriya Sanjita 3.16, el Bandiandina Suti Sanjita 3.9, el Yaiminiya Upanishad Brahmanas también. Así pues, encontramos evidencias que indican los nombres de Krishna también, nombres de Krishna Datta que sí que ha dado o otorgado a Krishna. Krishna Dita, determinado en Krishna. Krishna Datta Laukitya, deleitado en Krishna, que es de complexión oscura y rojiza. Hay otra evidencia. El epíteto Krishna Dita es adjetivado a Satyaki Krishna Dita, el héroe Yadava, amigo y pariente de Krishna, citado por Mayundar de 1969, 268. Después hay otra referencia, del 1161, del ¿cómo se llama? ¿Cuál es este? ¿En qué Sanjita? Al Vasaneyi Sanjita. Ajá. Sí. Hay otra evidencia que indica en relación con Krishna y los Brihnis y Andakas, la familia de Krishna, hablando del clan Yadava, que es mencionado en el mismo texto. El Kausika Brahmana 30.9 también menciona a Krishna en relación con el sabio Angirasa. El Vasanayi Sanjita 32.11 y el Satapata Brahmana 2.154 menciona una apelación a Krishna como Gopal, en el Vasaya Sanjita y en el Satapata Brahmana. De las obras puránicas, dice, hagiográficas usan el mismo nombre para Krishna, de niño, en compañía de los gopas de Vrindavan, o sea, Gopala. A Krishna se le llama como Gopala. En los Upanishads, Gorangirasa, después de comunicar su punto de vista del sacrificio a Krishna, el hijo de Devaki, y él estaba sediento otra vez por el conocimiento, dijo: permiten que el hombre, quien se acerca a tomar refugio en estas tres cosas, tú eres el alto y lo imperecible, tú eres el Señor, el top incambiable, tú eres el todo dador de la vida. Chandogya Upanishad 11.17.6. El mismo libro hace otra mención en 8.13.1. Siamak Chavalam Prapandye, Chavalak Siama Prapende. Aunque por la misericordia de Siama, a través de la misericordia yo puedo buscar refugio en su poterna intensa, la Dini Shakti, que es Radha, Shavala. Y a través de la misericordia de su potencia, Radha, yo busco refugio en Krishna, Siama. Aquí Krishna es mencionado con su epíteto Siama, significa oscuro, usado en la literatura puránica para el Señor. Las palabras sánscritas Prapadye significa rendición y aparecen 2 veces, el mismo sentido que el Gita. Y Sri Radha es mencionada con el epíteto Chavala. En el Krishna Upanishad 1, de 1 al 9, que es parte del Rig Veda, existe la profecía de Sri Ram,
donde revela que él volverá como Krishna junto a las gopis y gopas en Gokula y Vrindavan. En el Purusha Bodhini Upanishad, también conocido como Radha Upanishad, nos habla sobre Radha. Este único Dios que está eternamente ocupado en muchos pasatiempos en relación con sus devotos. El sujeto que señala el enunciado está implicado en otra estrofa. Su lugar es la tierra de Gokula y en Mathura Mandala, que a su lado está Radha y Chandravali. El Gopala Tapani Upanishad se suscribe a los tratados donde el tema de su disertación es el mismo Krishna, como el más querido de las gopis. En sus aparentes indicios se puede observar el siguiente ejemplo. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a Krishna, quien tiene una forma de bienaventuranza y eternidad de conocimiento. Entenderlos a él significa entender el fin de los Vedas, ya que él es el supremo Guru. Este Upanishad es parte de la Atharva Veda. Registro védico. Algunos autores muestran posibles menciones como sigue. En el contexto de la Atharva Veda 1.13.3 encontramos menciones de Radha con Vishaka, las principales gopis en la historia de Krishna. Radha Vishake, Sahavanu Radha. De acuerdo a los investigadores, en el Rig Veda también descubrimos indirectas referencias, por ejemplo, indicaciones de los boyas, el clan de Krishna, conectado con la familia Angirasa de sacerdotes, Rig Veda 3.53.7. También es señalado porque Krishna escuchó porque esto nos indica por qué Krishna escuchó del sabio Angirasa. Ahora, en el Chandogya y en el Kausikas citado antes. La región del Yamuna, el lugar de los juegos de Krishna en la literatura puránica, también se menciona en el Rig Veda 1.54.6, 1 Anubha 22, Sukta 164, Rig 31. Hay otros indicios que sugieren el Rig Veda 1.153, 8.74.5, AB 14.78, perdón, 9 es el cuarto, quinto 12.3 y 13.3 y el 11, el 10.1.8 muestran a la montaña Giri Parvata, Govardhan, la favorita montaña en el Krishna Lila. El epíteto Gopa de Krishna usado para Vishnu viene en el verso 6, 7, 7, Adabao Gopa Marta Sarrasika, y en el 1, 12, 18, Vishnu Gopa Daya. Otra referencia al ambiente pastoril del ganado se encuentra en Rig Veda 1, 21, 54, 6. Ambos de ustedes, quienes desean obtener la suprema morada llena de espléndidas vacas surabis con bellos cuernos. Esta región espiritual es la morada de ti, oh Urugaya, quien es glorificado por las almas liberadas, cuyos pies de lotos que tus pies de lotos satisfacen todos los deseos de los devotos. Ok. Jiva Goswami ya dio un significado etimológico de este verso. Tanim significa de ellos, Bam Bayuyo, de quien a ti, Bastuni, el lugar de lilas, Gama de a partir de, Gatum va a Parpatum, obtener, Usmasi, nosotros decíamos, Yatra, sobre las vacas Surabi, Gaba, Rusis, Ringa, bellos cuernos y muchas, Yasas, espléndida, Atra, en la tierra de Goloka, Urugasia, la original persona de Dios, epíteto de Krishna en el Bhagavatam 2.3.15, Krishna significa a él cuyos pies del loto satisfacen los deseos, para más allá de la energía material, Adar morada, Puri, muchas maneras, Avyakti, manifiesto. Este verso Rig Veda es una honra a Vishnu, que indica la relación de Krishna con las vacas, un tema similar en el Lila de Krishna. Otra mención en Rig Veda acerca de Krishna es el 8, 9, 13 y 15, que explica cómo Krishna acampó en las orillas del río Asumati con miles de soldados e Indra con sus amigos los Marus peleó contra él. Los pensadores escépticos rechazan la identificación con Krishna y Yadava bajo la asunción que este verso refiere a un demonio de nombre Krishna. Pero el error con esta idea común es que el texto nunca dice eso. Fue el intérprete Sayana del siglo XIV
del siglo XIV DC, AD, antes de Cristo, quien inventó esto, después de Cristo, DC. Pero hay muchas similares claras, como en el nombre, la pelea con Indra, como pasó en Krishna Lila, la orilla del río Asumati, que es tierra de Yamuna, de los Puranas. Los soldados pueden ser interpretados como análogos a los Gopa Naraya mencionados en el Mahabharata. Por lo tanto, algunos eruditos contrarrestan la creencia común de Sayana diciendo Krishna del rey Veda 89336, que vivió en las orillas de la Sumati Yamuna y peleó contra Indra, pudo haber sido un dios tribal. Gavirananda 1934 y también Saput, la británica, Wikipedia 7. Otros signos del Rigveda 116.23 y 117.7 indican la existencia de devotos de Krishna, posesión familiares, usando las palabras Krishniya, que significa el sentido genitivo, patronímico, la palabra de Krishna o pertenecer a Krishna. De acuerdo a algunos especialistas, hay otras citas en el Rigveda que mencionan directamente el nombre de Krishna. Tomados bajo este contexto que analizamos en este escrito, sería posible tomarlas de una seria consideración. El 885.3, el 1.116.23, el 8.74.4, el 8.85.6 y el 8.36.87. Krishna y Radharani son descritos en la siguiente afirmación del Rig Parishista Suti. Radhaya, Madhavo, Devo, Madhavacha, Radhikache, Brillante, Yanusuchara. Radha y el Señor Madhava son extremadamente manifiestos en compañía de sus asociados. Estas evidencias han permitido que algunos autores especulen que el Krishna histórico fue sincretizado con un dios anterior pastor, pero eso solo indica que en las últimas revisiones y compilaciones del Rigveda fueron hechas como lo indica la historia puránica, en la época de Krishna. Bueno, vamos a leer el testimonio puránico. Ok, vamos a parar aquí la clase, vamos a dejarla para seguir leyendo otra vez. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta en los comentarios para que la pongamos en YouTube. No, muchísimas gracias a todos por escuchar la clase. La continuaremos, no se la pierda, por el mismo canal, aquí en ISKCON Saltillo, Radha Govinda Mandir Quilla.